Isaías capítulo 59, versículos 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso, mi hermano, 4, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de esta manera: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuántos dicen amén? Pero vuestras iniquidades, amén, dígale al que está a su lado, nuestras iniquidades, amén, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Amén. El pecado es como una pared. Las iniquidades, las maldades es como algo que nos separa de Dios. Amén. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Ah, pastor, pero eso cómo pasa, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahorita vamos a desglosar todo eso y vamos a aprender. Amén. Y vuestros dedos, amén, de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Verso 4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por la palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, nos des conocimiento, entendimiento de la palabra, Señor Jesús. Aleluya. Padre eterno, te pedimos que esta palabra pueda hallar lugar, pueda hallar cabida en el corazón, y que podamos salir en esta noche de este lugar con un pensamiento, Señor, aleluya, algo nuevo en el corazón de nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Puede sentarse dándole ese fuerte aplauso al Señor. Mi amado hermano, cuando uno va al Antiguo Testamento y lee a los profetas, amén, mayores y menores, como usualmente se catalogan, no porque uno sea mayor, hermano, que el otro, sino por el contenido de los libros en cuanto a los capítulos que cada uno de ellos, hermano, escribió respecto a Dios, hermano. Pero en esta ocasión nos encontramos al profeta Isaías, hermano, hablando acerca del pecado de Israel. Cuando usted va a la palabra se da cuenta que Israel, hermano, la Biblia dice que es como la niña de los ojos del Señor. Israel es el pueblo escogido del Señor. Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dijo, hermano, sal de tu tierra y de tu parentela, amén, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, que si la arena de la arena del mar se cuenta, o las estrellas de los cielos se cuentan, tu descendencia será contada. Y ese hombre, hermano, salió, amén, y amén, por fe de ese lugar, sin saber a dónde iba, simplemente confiando en la palabra que Dios había puesto en el corazón de Abraham, amén. Y así el Señor empezó a formar una nación de un hombre que aprendió a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre llamado Abraham, que dicho sea de paso, la Biblia relata que Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Abraham diezmó de todo lo que tenía a Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra del Señor Jesucristo, amén. Él fue el primero, mi amado hermano, en traer, amén, esa promesa a su vida, amén, y hablarnos, aleluya, acerca de mantener una vida de fe, que aun cuando nosotros no vemos algo, debemos de creer que el Señor lo tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no vemos algo suceder, pero Dios ya está obrando, ya está trabajando en lo invisible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y esta nación que Dios levantó de la nada, hermano, amén, y la hizo una nación grande, numerosa, que usted conoce la historia, 400 años y pico cautiva en Egipto, hermano. El Señor la sacó con fuerza, amén, y levantó esa nación de allí, del muladar, hermano, y la pasó por 40 años en el desierto, a meterla a la tierra que dice la palabra, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Y amén, usted sabe la historia. Cuando la nación de Israel entra, Josué empieza a conquistar las naciones a través del Señor, esas naciones que él iba a entregar por heredad a la nación de Israel, ese territorio que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a la bendición, pero esta nación, cada vez más que el Señor se acercaba, les bendecía, les multiplicaba, les derramaba bendición del cielo, hermano, en todo aspecto. Dios los guardaba, los levantaba, hermano, los guiaba de una manera especial. No hay una nación sobre la faz de la tierra a quien Dios le haya hablado de en medio del fuego, a quien Dios haya descendido y hablado con ellos, hermano, casi cara a cara, como lo hizo con Moisés allá en el monte Sinaí. ¿Cuántos dicen amén? Es una nación muy, pero muy bendecida, una nación muy, pero muy, hermano, amén, que halló gracia ante los ojos del Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, mi amado hermano, así como la nación de Israel pudo palpar los milagros, pudo palpar, hermano, la alimentación de ellos por 40 años, en la mano de Dios en ellos, en cualquier situación, también fue una nación rebelde y contradictoria a la palabra, a la voluntad de Dios sobre sus vidas, hermano. Y la palabra de Dios aquí se está demandando. Le dice al profeta Isaías: diles, hermano, nunca se ha cortado mi brazo para bendecirles, nunca se ha cortado mi mano para estar con ellos. Sin embargo, las iniquidades de ellos han hecho división entre ellos y nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. A ver, el pecado, la maldad siempre nos va a separar de Dios, aleluya. Pero aquí hay una iglesia que ha entendido que hay que despojarnos de todo pensamiento, hay que despojarnos de todo pecado y servir a Dios con un corazón sincero, íntegro. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos reciben esa palabra? Aleluya. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Amén. Y vuestros pecados han hecho ocultar, hermano, de vosotros su rostro para no oír. Amén. Yo quiero predicarle en esta noche, hermano, bajo el título de la predicación, hermano, amén. Dios no está para entretenerte. ¿Me está siguiendo? Vivimos tiempos, hermano, amén, donde la tecnología está a la vanguardia. Amén, hay hermanos, hay personas que uno se los encuentra en plataformas de redes sociales, enseñando desde un sofá, tranquilos, hermano, sacando cualquier enseñanza de pensamiento que se le viene a su corazón. Amén, sin congregarse, sin asistir a una iglesia, atacando la fe, atacando aquello que es correcto delante del Señor. Algunos enseñan de obediencia, siendo ellos mismos desobedientes, enseñan de la fornicación, estando ellos mismos en fornicación o en pecado, enseñan, mi amado hermano, de la oración, amén, siendo mismos ellos, hermano, ajenos a lo que es una vida de oración. Vivimos tiempos, hermano, donde cualquiera, amén, se toma la libertad de decir: oh, yo soy, amén, un apóstol. Toma una red social y empieza a enseñar a otros, hermano, amén, algo que la palabra de Dios enseña, muchas veces yendo, mi amado hermano, en contra de ella y enseñando como mandamientos, dice la palabra, doctrinas de hombres. ¿Me está siguiendo? Y muchas veces, hermano, amén, nosotros podemos caer, podemos ser presos de este tipo, hermano, de situaciones. Aleluya. Muchos de nosotros pensamos que es la iglesia donde asistimos, que pensamos que es el número de una iglesia, o porque es una iglesia numerosa, una iglesia grande, hermano, amén, ruidosa, amén, allí está el Señor en medio de ellos. O pensamos que, amén, si hay un buen grupo de alabanza, si hay un buen predicador, hermano, aleluya, allí yo me voy a sentir bien porque me está
están hablando automotivación, me están hablando, mi hermano, que usted es un campeón de campeones, hermano. Le están hablando un mensaje superficial que nomás está alimentando el ego de nosotros, hermano, pero no nos está llevando al cielo. Pero yo quiero decirle en esta noche, mi amado hermano, que preferimos mejor, aleluya, amén, quizá no caerle bien, pero quedar bien con Dios, aleluya, porque, amén, qué ganancia tengo yo si le agrado a usted, pero quedo mal con él. Denle ese aplauso a Jesucristo, aleluya, Él es el patrón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, amén. Qué favor, dijo Pablo, amén, en los Gálatas, amén. Si yo quedo bien con ustedes, quedo mal con Dios, y prefiero mejor quedar bien con Él que quedar bien con ustedes. Quiero que entienda una cosa, mi hermano. Si tu pastor te enseña, amén, que huyas de la fornicación, si tu pastor te enseña que huyas del pecado, que huyas del mundo, que huyas de lo que el mundo produce y te santifiques, hermano, y yo me santifique y busque más de Dios y me acerque más a Dios, es una buena iglesia y es un buen pastor. Si te enseña la sana doctrina, si te enseña la palabra de Dios, si te enseña a alejarte del pecado, si, hermano, en vez de enseñarte, amén, cómo ser salvo, que te alejes del pecado, va y te consiente el pecado y te dice, no te preocupes, amén, de todos modos Dios te ama. ¿Me está siguiendo? Como hijos de Dios, miembros en las células, líderes de células, debemos de entender una cosa, que nosotros no estamos para entretener a nadie. Lo único que tenemos nosotros que retener aquí, y es lo por lo cual tenemos que orar, santificarnos y buscar de Dios, hermano, es la presencia y la gloria de Dios en medio de la iglesia. Eso tenemos que guardarlo, eso tenemos que estarlo avivando, amén, hermano. Eso somos guardianes de este altar, guardianes del aceite, de la presencia, de la gloria de Dios que en la iglesia se mueve. Debemos, hermano, de entender que no, Dios no está para entretenernos a nosotros, hermano. Lastimosamente, muchos de nosotros hemos hecho de la iglesia un circo. Vamos a traer un payaso para que, amén, la iglesia esté. Es cristiano, pastor, para que se suba aquí y empiece a contar, hermano. La iglesia no está para eso. ¿Sabe dónde están los payasos? Allá en el mundo están. Y entretienen a medio mundo, allá en el circo y en la calle algunos. Y algunos están allí en redes sociales, disque influencers. ¿Verdad? Ellos están para entretener al mundo, porque el mundo tiene comezón de oír eso. Le encanta lo que produce el mundo, el pecado, la infidelidad, hermano, la lascivia, hermano, aleluya, amén. Usted ve. ¿Me está siguiendo? El mundo está para entretener al mundo, pero la iglesia de Jesucristo debe de estar, hermano, para predicar en contra del mundo, en contra del pecado, porque nuestra justicia debe ser mucho mayor que la de ellos. Amén. Nuestra manera de vivir para Dios debe ser mucho mejor que la de ellos, porque le voy a decir una cosa: al final de todo, la Biblia dice que usted y yo vamos a juzgar. ¿Y cómo vamos a juzgar si nosotros mismos lo permitimos? ¿Cómo vamos a ir a predicar en contra del pecado si nosotros mismos lo predicamos? O un día Dios nos vamos a presentar, y porque los escogidos, los hijos de Dios, un día van a juzgar al mundo. Y si nosotros vivimos como el mundo, entonces ¿cómo vamos a juzgar al mundo? Le hago esa pregunta. Al contrario, yo creo que nosotros vamos a ser juzgados por ellos mismos, porque somos cartas leídas. El mundo nos conoce, sabe cómo vivimos, sabe cómo nos comportamos, cómo hablamos, hermano. Y por eso es muy importante que, amén, usted debe de quedarse así como sirve al Señor en la iglesia, así debe de servir al Señor afuera. Que cuando a usted lo miren, diga: ahí viene el hermano fulano, ahí viene la hermana fulana. Amén. Una mujer o un hombre que sirve al Señor, una mujer o un hombre que le encanta hacer la voluntad de Dios. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Alguien dijo, mi amado hermano, aleluya, amén, amén, que la iglesia
Amén. Antes andaba allá afuera predicando en contra del pecado y buscaba la iglesia y le hallaba en el mundo predicando la palabra. Ahora vengo a la iglesia y encuentro al mundo dentro de la iglesia, porque vivimos tiempo, hermano, donde la gente no hace diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo que es impuro. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Isaías que ponen lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Nosotros no podemos hacer eso, porque somos hijos de Dios. Pastor, pero yo soy alguien santificado por la sangre de Jesús. Si usted es santificado, debe de entender lo que la palabra santificado significa. Gracias, brother. Porque santificado es alguien que ha sido separado, apartado. No para seguir siendo instrumento del mundo, sino para ser un instrumento de Dios. Apartado para su servicio, para que el Espíritu Santo se mueva, para que la palabra de Dios se mueva en nosotros. Ya no somos como el mundo, ahora somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, aleluya, llenos del Espíritu Santo, amén. Hay que quitar la iniquidad, hay que quitar los malos pensamientos, el pecado de en medio de nosotros y despojarnos de eso. Porque aún como pastor yo no estoy para entretenerle a nadie. Así se lo digo, hermano, el púlpito. Amén. Estoy aquí para que usted sea salvo, y si por eso le caigo mal, hermano, por la palabra de Dios, no hay problema con si se va al cielo. Gloria a Dios, hermano. Prefiero que por un momento se enoje conmigo y reflexione y diga, estoy yendo mal. Al final el pastor tenía razón. ¿Cuántos dicen amén? Y después, amén, se alegre conmigo, está bien, no se preocupe, amén, tengo mucho de esto encima para que se me repale, amén, tengo mucho aceite, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, para que se me resbale, aleluya, hay que servir al Señor con entrega. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestro corazón está lejos de la palabra de Dios, está lejos de la obediencia, está lejos, hermano, de buscar del Señor. Y por eso, amén, Isaías amonesta a la nación de Israel: hey, tus iniquidades han hecho división. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros decimos, Dios se alejó de mí? No, Dios no se alejó de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Fueron nuestras iniquidades, fueron nuestras decisiones, fueron los pecados, fueron nuestras transgresiones los que causaron una división entre Dios y nosotros. Fue una pared que Dios puso en medio, hermano, amén. No porque Él la quiso poner, nosotros la construimos, hermano, con pecados, con malos pensamientos, amén, lascivia y cosas que no eran buenas, fruto de la carne, decisiones inmorales. La colocamos ahí, después decimos, Dios no voy. No, tú construiste una pared entre tú y Dios. Y esa misma pared no permitía que Dios escuchara aún nuestro clamor y nuestra oración. Es cierto, estamos vivos. Dios no nos ha fulminado por alejarnos de Él. No nos hemos muerto, pero no confunda la misericordia de Dios con la voluntad de Dios. Y muchas veces se le ha dicho en el púlpito, en la misericordia Dios le da el aire al más borracho, hermano, al más tremendo de este mundo, y se lo da también al pastor, al Hijo de Dios. Aleluya, esa es su misericordia. Pero la voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad y reconozcamos que Jesús es Dios en nuestras vidas. Aleluya, es la voluntad de Dios un genuino arrepentimiento en nosotros. Ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, amén. Pastor, pero ¿cómo? Amén, le hacemos, amén, sí, aleluya. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Por qué, pastor, yo tengo que dejar esto? Pastor, ¿por qué tengo que dejar esta manera de vestir, esta manera de vivir? Pastor, ¿por qué tengo que, amén, vestir modestamente? ¿Por qué tengo que dejar esta manera de comportamiento, esta manera de ser? ¿Por qué, pastor? Amén. Esas no son preguntas que deberían de existir en un hijo de Dios. La pregunta que debería de haber en un hijo de Dios, amén, y que debería de estar en nosotros, en el corazón nuestro, es: pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta, porque aquí no cambiamos a nadie, ni le obligamos a nadie a cambiar. Lo que lo hacemos con voluntad, porque
queremos nuestra salvación. Queremos despojarnos del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Denle ese aplauso al Señor. Teniendo alrededor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, es importante entender. Amén, un día le preguntaron unos jovencitas: oye, jovencita, ¿y tú por qué no te quitas el pelo? Amén, y dijo ella: porque yo no quiero. Amén, esa no era la respuesta. Amén. Hermano, ¿por qué vienes, hermano, vestido bien a la iglesia, a la casa de Dios? Porque yo quiero. Tampoco es una respuesta. La razón por la cual usted viene vestido modestamente, la razón por la cual nosotros vestimos modestamente, no es porque yo quiero o porque el pastor quiere, hermano, o porque la esposa del pastor quiere, o porque la iglesia así lo quiere, con sus normas quizá internas de santidad o lo que sea. No es por eso la razón por la cual nosotros vestimos o vivimos o nos comportamos de una manera. Lo hacemos por una sola razón, y es la respuesta que debe haber en nosotros: porque queremos agradar a Dios, porque queremos vivir una vida agradable a Dios, porque queremos vivir una vida separada del pecado y más cerca de Jesús. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Y porque le amamos, porque, amén, queremos agradarle al Señor. Aleluya. Ahora, amén, el que te quiere entretener en una iglesia te va a decir: no hay problema, llégale así estás bien, no pasa nada. Amén, continúa pecando, no hay problema. Amén. No se lo dicen así, pero políticamente se lo disfrazan. Huye de ahí, hermano. Un amigo, alguien que te ama. Si alguien no ama, le va a decir sus errores. Si alguien te ama, te va a decir: el camino que te estás yendo es un camino de muerte, no es un camino de bendición. Si alguien no te ama, va a usar la frase que muchos usan para que usted se sienta bien. Hermano, con que tú seas feliz como una lombriz, no pasa nada. Y ahí está la hermana con el matrimonio, o el hermano con el matrimonio, y viene, hermano, un hijo del chanclas, no quiero usar la palabra, hermano, amén, que no quiere servir a Dios bien, y viene y tiene su problema, y llega y le dice: tú tienes que ser feliz, si no eres feliz, déjala. O a las hermanas: mira, si ese hombre te trata mal, déjalo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que ya no somos dos, somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Y enseña que, amén, debemos someternos los unos a los otros en el amor del Señor. El matrimonio no es para un día, no es para dos, no es para 3 años. De hecho, no debería existir entre nosotros la palabra divorcio, ni se debería ni de mencionar. Hello. Porque si usted se casó y yo me casé, nos casamos para toda la vida. Pero vivimos tiempos donde dice la Biblia que la gente se casa, se dan casamiento, mi hermano. Hay algunos que cambian de matrimonio, hermano, muchas veces. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos de ellos, algunos están yendo: voy a ir a buscar consejería matrimonial. Y van con un psicólogo que ya se divorció 5 veces y la que tiene no es su esposa, es su sancha. Hey, I'm telling you, that's the way they are outside, man. It happened. Sucede. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que el mejor consejero, el mejor diccionario, la mejor guía, el mejor manual, amén, está aquí. Es la palabra de Dios. El mejor manual son estos 66 libros, amén, aleluya. Hay que quitar la iniquidad de mi corazón. Hay que sacar los pecados, amén. Hay que morir a eso, amén, porque yo no quiero que Dios oculte su rostro. Yo quiero que Dios me oiga. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, el verso 1 dice: Dios no se ha cortado su mano para salvar, ni tampoco se ha grabado su oído para oír. O sea, su oído sigue igual. O sea, si yo me voy de la iglesia, si yo me alejo de Dios, Dios no cambia. Él sigue sentado en el trono, soberano.
Oh, mandando, hermano, haciendo todo, mandando el sol, la lluvia, la misericordia, la gracia. Él no cambia. Quien cambié fui yo, y para mal. Porque hay caminos que a mí me parece recto, pero su fin es fin de muerte. ¿Sabe qué hace el enemigo? El enemigo te da espejitos y dice, mira, qué bonito, aquí estarías mejor. Algunos, hasta el diablo toca con pensamientos de decir, nuestra carne, hermano, estabas mejor en el mundo que en la iglesia. ¿Sabe dónde viene ese pensamiento? De nuestra carne, y viene del enemigo. ¿Me explico? Porque nunca vamos a estar mejor sin Jesús. Con Jesús estamos aquí, sin el Señor estamos allá. Amén, con el Señor estamos en victoria, con el enemigo estamos en derrota. Amén, no le crea, es un mentiroso por excelencia. Ese es el padre de la mentira. Pero tenemos un Dios todopoderoso, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo conozco la verdad, Él dijo yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. El diablo le dice y le muestra cosas que no son, pero él no puede decir yo soy la verdad, porque es un mentiroso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Él puede venir a sembrar dudas nomás, a decirte con que Dios te ha dicho, como le dijo a Eva, amén, que el día que comas vas a morir. Eso no es cierto. ¿Cómo que Dios te ha dicho eso? Él sabe lo que va a pasar. Y muchas veces, hermano, amén, no queremos ser más sabios que Dios nosotros. No, yo sé cómo llevo mi vida, yo sé cómo me comporto, yo sé qué decisión puedo tomar, yo sé cómo puedo hacer las cosas. Pero le voy a decir algo, sin la voluntad de Dios no se cae, pero ni la hoja de un árbol. Amén, sin la voluntad de Dios nada se mueve. Dale ese aplauso al Señor. Dios no está para entretenerte, Él está para salvarte, hermano. Y Él va a usar la palabra, Él va a usar sus mandamientos, Él va a usar su Espíritu Santo, Él va a usar la santificación para acercarnos a Dios. Habrá alguien que entienda la necesidad. Cristo viene pronto por su iglesia, una iglesia santificada, una iglesia santa, sin arruga. Aleluya. No viene por una iglesia, mi hermano, amén, que de vez en cuando quiere orar, una iglesia que de vez en cuando se acuerda de Él. No, viene por una iglesia que se ha santificado, que se ha, hermano, despojado del pecado. Es lo que la palabra del Señor dice ahí. No es que Dios no te quiera oír, pero es que las maldades de nosotros causan división, causan algo que nos separa de Dios. No es Dios, no es Dios, somos nosotros, hermano. Aleluya. Cuando, amén, yo me convertí al Señor Jesucristo, hermano, amén, y por aquí razón me aparté por un tiempo. Por eso entiendo cuando alguien es un pródigo y llega a la casa de Dios. Hermano, yo no culpaba a los hermanos de la iglesia, no culpaba, hermano, a nadie. Dije, fue mi decisión, fue mi culpa. Pero sabe una cosa, el diablo siempre te va a querer acordarte tus iniquidades. ¿Cuántos dicen amén? Va a querer acordarte tus maldades, hermano. Pero sabe, esa pared que estaba construida allí en medio de iniquidades, ¿quién la vino a romper? La vino a romper Jesucristo, hermano. Él rompió esa pared, Él quitó el pecado del medio nuestro, nos dio la clave para poder pasar por encima del pecado y vivir una vida para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El pecado ya no se enseñorea en nosotros. La sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que el Señor ya lo limpió y trae el traje, hermano, amén, limpiecito, dijo aquel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenga cuidado, hermano, no lo vaya a ensuciar el Chavo del 8, como lo hacía con Kiko, que siempre le ensuciaba su trajecito de marinerito, ¿verdad? Hermano, tiene que cuidarse uno cómo camina, porque si no, se ensucia. Ya. Nosotros tenemos que aprender a comer. No se coma cualquier taco que le den por allí, hablando espiritualmente. No todo lo que nos enseña, hermano, está de acuerdo a la palabra del Señor. Si no te va a acercar más a Dios, si te va a acercar más al mundo y alejar más de Dios, no es de Dios. Y ahorita vamos a ir a una escritura. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué es esto para nosotros? La palabra de Dios, ¿verdad? La escritura. Y es inspirada. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16. Cuando lo tenga me indica así con un fuerte amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo dice allí, mi amado hermano. Vamos a leer juntos la palabra. Toda la escritura
¿Es qué? Primero tenemos que entender que esta palabra no es del pastor Polanco, no es de Iglesia Pentecostal Unida. Primero tenemos que entender que es palabra inspirada. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios la inspiró a través de su Espíritu Santo, usando a hombres, hermano, amén, de diferentes tipos de clases sociales, amén, desde un rey hasta alguien, hermano, de lo más bajo, quizá, amén, para escribir esos libros, hermano. Y lo curioso es que ninguno de ellos se contradice, porque los autores no son ellos. Ellos simplemente escribieron lo que el Espíritu Santo quiso que escribieran. Entonces la palabra de Dios, por eso dice, son espíritu. ¿Y qué son para nosotros? Son vida. Mis palabras que yo he hablado, dijo el Señor, son espíritu y vida. Esta palabra es espíritu, hermano. Es algo que creó. Tan poderosa es la escritura inspirada que por ella fueron hechos. Esta tierra donde estamos parados ahorita fue hecho por la palabra de Dios. El cielo fue hecho por la palabra de Dios. Las estrellas fueron hechas por la palabra de Dios. Los animales fueron hechos por la palabra de Dios. Los peces del mar fueron hechos por la palabra de Dios. Las estrellas, la luna, hermano, y todo animal que se arrastra sobre la tierra fue hecho por la palabra de Dios. Aleluya. Y aún usted y yo fuimos hechos por la palabra de Dios. Fuimos creados. El hombre tomó el Señor y amén, y le dio soplo de vida y lo formó, lo hizo de la tierra. Pero ¿quién le dio vida? Fue Dios, la palabra. Y dijo Dios, hermano, y fue creado. ¿Cuántos dicen amén? Y fue la luz. ¿Pero quién dijo? Dijo Dios. Tenía que decir la palabra. Su palabra es poderosa. Hermano, esto que usted tiene aquí es lo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el mundo puede tener un arma que puede destruir al ser humano, pero esta arma que tenemos en nuestras manos es capaz de destruir el pecado y de llevar un alma al cielo. Es capaz de llevar a alguien, hermano, a la gloria de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Que ya entendimos que la palabra es inspirada. Y ya es inspirada por Dios. Eso quiere decir que el Señor la escribió no para entretenernos a nosotros, sino con un propósito. Amén. Vamos a leerlos ahorita. Es inspirada por Dios y es útil. Vamos a ponerla. Es necesaria. Se ocupa. Se necesita. En lo que requiere diligencia, dice la Biblia. Amén. Palabra de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. 4 cosas con un solo propósito: que usted y yo alcancemos madurez en nuestro caminar con Dios. Hello. ¿Me está siguiendo? Okay. Si la palabra de Dios no nos está enseñando, si venimos a la iglesia y yo el domingo le pregunto a usted de qué predicó el pastor el domingo y usted no se acuerda y usted no sabe ni lo que usted cree, significa que no está siendo enseñado por la palabra. ¿Es culpa del pastor? ¿Es culpa de la iglesia? ¿Es culpa de Dios? Si Dios ya nos dejó la palabra, es culpa nuestra, porque nosotros no hacemos nuestra tarea. También tenemos que escudriñar nosotros. Yo no me quedaba con el mensaje que mi pastor me daba el día domingo en la iglesia. Yo llegaba a la casa, tomaba notas y me llevaba. Y allá, hermano, seguía buscando y indagando de los versículos que me iba para aprender más. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿es útil para qué? Para enseñar. Y le digo una cosa. Es importante que Dios nos enseñe a través de su palabra, porque le he dicho muchas veces, un discípulo es aquel que se deja enseñar. Ese es un discípulo. Quien no se deje enseñar y le anda enseñando a usted, hermano, cosas, y él no es enseñable, no tiene una autoridad moral para poder enseñarle a usted algo a lo que él mismo o ella misma no es sujeta. ¿Me explico? Yo tengo que ser alguien enseñable, alguien que cuando me explique la palabra yo pueda decir: Señor, háblame, enséñame. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y cuántos aquí se quieren dejar enseñar por el Señor? Aleluya, porque el Señor no está para entretenernos, hermano. Él quiere que seamos salvos, hermano, de esta perversa generación. Así dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Hermano, es martes de enseñanza. Y usted sabe que los martes, amén, aquí se pone bueno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No se enoje conmigo, hermano. Y si se enoja, ore mucho para que el Señor le quite el enojo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ore por mí. Amén. Útil para enseñar y para redarguir. Si usted es aquí, en esta iglesia, y le hablan del pecado, y le hablan del arrepentimiento, y te hablan de lo que es bueno, y si usted no siente nada en el corazón, significa que la palabra no me está enseñando, ni tampoco me está redarguyendo. Debe de redarguirme, debe de hacerme sentir mal. Ya, claro, que nos compunja de corazón. Porque dice la Biblia que el primer mensaje que predicó Pedro los compungió de corazón. O sea, hermanos, se sintieron como, oh, men, si hemos pecado contra Dios, nosotros no hemos sido buenos. Entonces la palabra tiene que cumplir ese propósito. Entonces no tiene que alimentar mi autoestima en el sentido, hermano, de hacerme nomás un mensajito por allí, hermano, de automotivación personal para que usted se sienta bien, porque hermano, para eso está el mundo con sus motivadores, pero aquí no estamos en el mundo, es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el vehículo que nos va a conducir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y allí debe entrar la palabra de Dios. Denle ese aplauso a Jesús. Bueno, vamos a seguir. Nos debe de redarguir. Amén. Y luego dice, amén, esto para corregir. Si la Biblia dice que debo de alejarme de la fornicación, lo debo de hacer porque la palabra de Dios lo dice, está para corregirme. ¿Sabe quién no se deja corregir? El que no quiere servir a Dios. Simple. La Biblia dice, quítese de vosotros todo ira, enojo, maledicencia. Amén. Apenas vimos esa enseñanza en la célula, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y si la Biblia dice, quítese de vosotros, aún no dice que Dios nos lo va a quitar, dice, quítenselo ustedes. Para que después no culpemos a Dios, porque somos tremendos, hermanos. Dios, pero es que tú me dijiste, como dijo Eva, Señor, pero es que Señor no fui yo, mira, fue la serpiente. Amén. Amén. Cada uno le echó la culpa al otro. Amén. Adán primero, ¿quién fue? La mujer. Y la mujer, ¿quién fue? Fue la serpiente. Y la serpiente, pues, ¿quién le echó la culpa? Yo. Ya soy el último. ¿Me entiendes? Entonces nos tiene que corregir. Y cuando nos corrige y confronta nuestro pecado, tenemos dos opciones: o nos arrepentimos o nos ensoberbecemos en nuestro espíritu y no somos obedientes a la palabra de Dios. Como dice la Biblia cuando le dijo a Caín, amén, con todo, si tú quieres hacer el pecado, está a la puerta. Tú lo quieres hacer, ahí está la muerte. Dios siempre pone enfrente de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Nosotros somos los que escogemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él siempre nos va a corregir. Es por eso que cuando usted vea una enseñanza en la célula, en la iglesia, con el pastor, no diga el pastor me está... No, es Dios que nos quiere corregir. Es su palabra que nos quiere corregir, que nos quiere enseñar, que nos quiere instruir. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Y si uno quiere servir al Señor bien, uno se deja corregir y se deja instruir. Amén. Conforme al caminar con Dios, hermano, la oración, la buscar del Señor Jesucristo, hermano, la obediencia es muy importante en nosotros. A Dios le encanta la obediencia más que los sacrificios, hermano, porque cuando hacemos mucho nosotros nos creemos que, Dios lo hizo porque yo lo hice. ¡Ey! Allí no está el Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Y él dice, no, amén, Dios tiene que quitar eso de nosotros para que, amén, nosotros aprendamos a caminar con humildad al Señor, porque pensamos que por nuestros méritos o por nuestras capacidades es que Dios se mueve, hermano, y hace cosas, y no es así. Él es Dios. Él es Dios y Él siempre se va a merecer toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, da gloria, da honra. Dele ese aplauso a Jesús. Aleluya. Así que si somos hijos de Dios, esperemos ser corregidos. Le digo una cosa, se la voy a decir de acá. ¿Cómo sé que usted ha crecido espiritualmente? ¿Sabe cómo lo sé? Cuando voy y le llamo la atención y no es contestón ni contestona. Pero cuando contestan para atrás, digo yo, you still not there. You need the Holy Ghost. Necesita el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Necesita el Espíritu Santo todavía para que cambie. Amén. Y nos redarguya, hermano. Y nos haga ver que estamos mal. Dele ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Usted puede hacer mucho en la casa de Dios. Y gloria a Dios, está bien. Pero manténgase obediente. El hecho de que el Señor lo use no le da autoridad para decir, oh, yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiero, como quiero, y digo lo que yo quiero porque yo hago mucho. No se trata de eso. Hay que someternos unos a los otros en el temor de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La obediencia es mejor que muchos sacrificios. ¿Me está siguiendo? A Saúl se lo dijo. Saúl, le dijo que Dios se agrada más de la obediencia que tú me ofrezcas algo. Si hubieras esperado un momento más, ¿sabe por qué muchas veces Dios no nos bendice? Hermano, porque ya Dios está, así estoy para darte la bendición, el milagro, aquí está ya casi, pero nosotros no esperamos lo suficiente, nos desesperamos y Dios mío, yo lo quiero ya. Hello. Y Samuel dijo, yo ya quiero que tú, Señor, hagas lo que tienes que hacer. Y fue desobediente e hizo lo que no tenía que hacer. Se puso las vestiduras y dijo, yo voy a ofrecer sacrificio y voy a hacer lo que yo quiero. Al fin, soy rey, ¿quién me va a decir algo? No, si nadie nos va a decir nada. Que hagamos, hermano, al final, hermano, pero si no nos toca hacerlo, no desobedezcamos la palabra de Dios, hermano. Dios es claro, su obediencia, hermano, es mejor que cualquier sacrificio. Le agrada al Señor mejor que alguien sea obediente, mi hermano. Aleluya, denle ese aplauso a Jesús. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Amén. Tenemos la palabra profética, dice la palabra de Dios, que es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Esa es la instrucción, es guía la palabra de Dios. Pero si hacemos como dice la palabra de Dios, que nosotros nos guiamos por lo que nosotros queremos. Y mire, el libro de Isaías, capítulo 59, vamos al mismo capítulo, de Isaías 59. Vamos a leer una parte ahí que le quiero enseñar. Verso 9 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. Y aquí tinieblas, resplandores, y andamos ¿en qué? En oscuridad. Y palpamos, dice, la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezando a mediodía como de noche, estando en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros. ¿Pero por qué? Por las iniquidades. El verso 12, por nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. O sea, Israel sabía sus pecados, pero había aprendido a mentir. La mentira era parte de su pan diario, de su vida. ¿Me explico? Y dice la palabra, andaban como ciegos. O sea, hermano, tocando a ver dónde andaban, pues estaban ciegos. Porque no tenían esta luz. ¿Me explico? No que no la tuvieran así, porque ellos tenían la Torah, tenían los profetas, brother. Tenían a Moisés, Génesis, Éxodo, tenían todas. Pero ¿cuál es el problema? La tenían en papel, pero no la tenían aquí. Y a Dios le interesa más que la tengamos aquí que la tengamos allí. Hay personas que no tienen la Biblia, fíjese, en serio, hermano.
en lugares, hermano, y solo han sido llenos del Espíritu Santo, pero tienen obediencia. Vaya a los lugares donde se explica el Evangelio, como China, donde la gente no, quizá tiene una porción de la Biblia y esa porción la atesoran porque la Biblia no es de libre mercado. No puede tener usted una Biblia por el comunismo. Pero ellos tienen algo, hermano, la palabra aquí escrita en los corazones. Y si hay algo que a Dios le encanta en nosotros, es que seamos honestos. Porque delante de Dios no hay máscara que pueda ocultar lo que somos. Yo soy el pastor de la iglesia, amén, gloria a Dios. A mí me puede usted engañar, pero usted no puede engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. ¿Me explico? Usted puede decirme algo que no es y yo se lo voy a creer con muy buena voluntad. Voy a pensar, es un santo, está diciendo la verdad. ¿Me explico? Pero yo no puedo engañarlo a él, porque delante del Señor todos estamos a cara descubierta. Él nos conoce sin máscaras, hermano. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Esta palabra no fue traída por voluntad suya, ni por voluntad mía. No fue traída para saciar nuestros deseos. Fue traído para que nosotros alcancemos nuestra salvación. Fue traído no para que se acople a nuestro estilo de vida. Fue traída para que nosotros nos acoplemos al estilo de vida que ella nos muestra allí. Porque esta palabra no fue traída por voluntad humana, como dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que está escrito acá. ¿Cuántos dicen amén? Así, aquí entre nosotros, ¿verdad? Ya que estamos en confianza, puedo hablar en confianza con ustedes, ¿verdad? Amén. Ya. Ponme el versículo, hermano Cristian, por favor, de 2 de Timoteo. Por favor. 2 de Timoteo, que teníamos ahí, sí, muy bien. Gracias, hermano. Thank you. Si la palabra de Dios en su vida no nos está enseñando, no nos está redarguyendo, no nos está corrigiendo y tampoco nos está instruyendo en justicia, la palabra de Dios no está mal, estamos mal nosotros. Porque ella nunca está mal. La palabra de Dios es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi pregunta para usted esta noche es: ¿cuál de estas 4 cosas Dios está cumpliendo en su vida? ¿O cuál de estas 4 cosas nosotros estamos llevando a cabo en nuestras vidas? Si la Biblia, la palabra, no está llevando estas 4 cosas, tenemos que buscar a Dios y arrepentirnos y quitar esa pared de duda, esa pared de pecado, hermano, algo que esté estorbando para acercarnos a Dios. Póngase de pie esta noche. Aleluya.